Mi nombre es Carmen Rojas y me estaba ajustando mi uniforme de gala en el espejo del baño del Hotel Ritz cuando escuché la voz de mi hermana flotar por la puerta. Gracias a Dios que por fin se va. Quizás ahora podamos tener una cena familiar normal sin sus historias de guerra. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier explosivo que hubiera encontrado en mis 3 misiones en el extranjero. Había volado desde la base de Rota específicamente para la celebración del 70 cumpleaños de nuestro padre, cambiando un fin de semana de sesiones de planificación estratégica por lo que había esperado que fuera una reconciliación familiar. En cambio, estaba escuchando a mi propia sangre y carne desestimar 23 años de servicio militar como nada más que conversación de sobremesa. Me enderecé el cuello y salí, justo a tiempo para escuchar el final del monólogo de Rebeca a nuestros primos, que estaban reunidos alrededor del comedor privado. Honestamente ha estado jugando a ser soldado durante tanto tiempo que ya no sabe cómo ser una persona real. ¿Sabíais que sigue soltera a los 42? ¿Quién quiere salir con alguien que da órdenes todo el día? La risa que siguió fue educada, pero presente. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, sin defenderme, simplemente cortando su chuleta con la precisión metódica que lo había convertido en un cirujano de éxito. Mi madre se afanaba con su vino, evitando el contacto visual por completo. Carmen. Rebeca se giró hacia mí con esa sonrisa practicada que había perfeccionado en su carrera de marketing. Estábamos hablando de tus aventuras. Cuéntales a todos aquella vez que te perdiste en el desierto. La historia a la que se refería no era sobre perderme. Era sobre liderar una misión de rescate para una tripulación de helicóptero derribado en Afganistán, pasando 36 horas en territorio hostil para traer a casa a 4 soldados heridos. Pero Rebeca tenía talento para reducir mis experiencias a chistes. Creo que paso, dije, tomando asiento. Oh, vamos. No seas tan seria todo el tiempo, insistió. ¿Sabes cuál es tu problema? Nunca aprendes a relajarte. El ejército te convirtió en un robot. Nuestro primo Miguel, un promotor inmobiliario que había heredado el negocio de su padre, se recostó en su silla. Siempre me he preguntado, ¿qué haces exactamente allí? Es decir, además de lo obvio. Es de inteligencia, respondió Rebeca antes de que yo pudiera hablar. Básicamente un trabajo de oficina glorificado. Lee informes y archiva papeles. No es exactamente la primera línea como ella lo hace sonar. La casual desestimación de mi trabajo como oficial de operaciones del CNI, mi verdadera carrera que ninguno de ellos conocía, habría sido casi divertida si no fuera tan dolorosa. Durante 15 años, había mantenido mi tapadera como analista de inteligencia militar mientras realizaba operaciones encubiertas en 3 teatros diferentes. Mi familia me conocía como Capitana Rojas, luego Comandante Rojas, y ahora Coronel Rojas. No tenían idea de que mi verdadero trabajo ocurría en las sombras, en lugares que no aparecían en ningún mapa, protegiendo a personas que nunca sabrían mi nombre. El caso es, continuó Rebeca, animándose con su audiencia, Carmen nunca tuvo lo que se necesita para el mundo real. Recuerda, en el instituto ni siquiera podía mantener un novio. El ejército era perfecto para alguien que no puede manejar relaciones normales. Mi padre finalmente levantó la vista de su plato. Rebeca, ya es suficiente. No, papá, no lo es. Todos le damos vueltas, pero alguien tiene que decirlo. Mírala. 42 años sin marido, sin hijos, viviendo en alguna base por ahí jugando a disfrazarse. ¿Cuándo va a madurar y conseguir un trabajo de verdad? El silencio que siguió fue sofocante. Podía sentir cada par de ojos sobre mí esperando una reacción, que me defendiera o que saliera corriendo. En cambio, extendí la mano hacia mi vaso de agua y di un sorbo lento. ¿Sabes lo que pienso?, intervino Miguel. Creo que todo esto del ejército es una compensación. Algunas personas no pueden tener éxito en el mundo civil, así que se alistan donde todo se les da hecho. Vivienda, comida, atención médica. Es como una infancia prolongada. Exacto. La voz de Rebeca se elevó con entusiasmo. ¿Y ahora es que coronel de inteligencia? Por favor, ¿sabes cuánta gente probablemente ascienden solo para cubrir cuotas? No es como si se lo hubiera ganado. Ese fue el momento en que algo cambió dentro de mí. No era ira. Había aprendido a controlar eso hace años.
Algo más frío, más preciso. Dejé mi vaso y miré directamente a Rebeca. Tienes razón en una cosa. Nunca pude manejar las relaciones normales. Dejé que eso flotara en el aire por un momento. Siempre estaba demasiado ocupada con el trabajo. ¿Ves? Lo admite. Rebeca se volvió hacia nuestra madre. Mamá, tienes que dejar de permitir esto. Necesita volver a casa, conseguir un trabajo de verdad, quizás conocer a alguien agradable. Esta fase militar ya ha durado demasiado. Mi madre se movió incómodamente. Carmen ha tomado sus decisiones. Malas decisiones, interrumpió Rebeca. Y se supone que todos debemos fingir que son admirables. Está desperdiciando su vida. Me levanté lentamente alisándome la chaqueta. Con permiso, necesito hacer una llamada. Oh, déjame adivinar. Rebeca puso los ojos en blanco. Algún asunto militar urgente que no puede esperar a la cena. Qué conveniente. Salí sin responder, dirigiéndome al vestíbulo del hotel. La llamada que necesitaba hacer era a mi chofer, no porque me fuera, sino porque necesitaba que recogiera algo del coche. 20 minutos después, regresé para encontrar el postre siendo servido, y a Rebeca en medio de otra historia sobre mis supuestos fracasos. Les estaba contando a todos sobre mi breve compromiso de hace 8 años, cómo había elegido mi carrera antes que el amor cuando mi prometido me dio un ultimátum. Lo que ella no sabía era que mi prometido había sido un agente de inteligencia extranjero, y yo había descubierto su verdadera identidad durante nuestra relación. La elección de la que se burlaba había sido entre mantener mi tapadera y exponer una red de espionaje que había estado operando en 3 importantes ciudades europeas. Yo había elegido a mi país y 16 personas fueron arrestadas como resultado. Tan típica Carmen, estaba diciendo mientras me sentaba. Siempre tiene que ser la heroína de su pequeña fantasía. Puse una carpeta de manila sobre la mesa junto a mi plato de postre. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre. Solo algunos papeles que necesito revisar, dije casualmente. Rebeca se rió. ¿Ves? Incluso en la cena de cumpleaños de papá, no puede dejar los archivos. Esto es exactamente de lo que estoy hablando. Abrí la carpeta y comencé a leer los documentos dentro. Eran informes clasificados, pero de ninguna manera que comprometieran la seguridad, en su mayoría actualizaciones de personal y recomendaciones de condecoraciones. Material administrativo estándar que, sin embargo, requería autorización de seguridad para acceder. ¿Sabes cuál es tu problema, Carmen? Rebeca claramente había bebido demasiado vino. Vives en esta pequeña burbuja donde crees que eres importante, pero en el mundo real, a nadie le importan tus fantasías militares. Eres solo otra empleada del gobierno moviendo papeles. Levanté la vista de los documentos. Esto es interesante. ¿Qué? Estos informes son sobre una operación conjunta del CNI y la Policía Nacional que concluyó el mes pasado. Muy exitosa aparentemente. Miguel se inclinó con interés. ¿Cosas del CNI? Eso es genial. ¿Nos puedes contar algo? Rebeca hizo un gesto de desdén. Ella no tiene acceso a operaciones reales del CNI. Eso es probablemente algún ejercicio de entrenamiento que está tratando de hacer sonar importante. Pasé la página. En realidad, aquí dice que la operación fue liderada por alguien con el nombre en clave Mirlo. Eso es inusual. La mayoría de los líderes de operaciones no reciben nombres en clave a menos que estén ejecutando múltiples operaciones simultáneas. Más fantasía, murmuró Rebeca. Luego nos dirá que conoce a Mirlo personalmente. Crucé mi mirada con la suya al otro lado de la mesa. Según esto, Mirlo interrumpió con éxito una red de tráfico de personas que operaba entre Marruecos y 5 ciudades españolas. 17 arrestos, incluyendo 2 lugartenientes de cárteles. La operación salvó a 43 mujeres y niños. La mesa se había quedado en silencio. Incluso Rebeca parecía interesada a pesar de sí misma. Hay una condecoración aquí, continué pasando las páginas. Se le recomienda la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo. Eso es significativo. ¿Qué dice de esta persona Mirlo?, preguntó mi padre. Fingí leer del documento, aunque conocía cada palabra de memoria ya que había escrito la mitad del informe yo misma.
Veterano con 15 años de operaciones encubiertas, múltiples misiones en Afganistán, Irak y Siria, fluido en árabe, farsi y español. Ha estado operando bajo cobertura militar durante toda su carrera en el CNI. ¿Cobertura militar?, preguntó Miguel. Significa que mantienen una identidad pública como un oficial militar regular mientras que en realidad trabajan para el CNI. Es complicado. Rebeca resopló. Por favor, como si eso fuera algo real. Ves demasiadas películas, Carmen. Cerré la carpeta y miré mi reloj. Probablemente debería volver a la base pronto. Mañana por la mañana tengo algo temprano. ¿Qué hay mañana?, preguntó mi madre. La primera pregunta real que me dirigió en toda la noche. Solo una ceremonia. Nada importante. Otra de tus fiestecitas militares. La voz de Rebeca estaba impregnada de desdén. Déjame adivinar, vas a recibir otro trofeo de participación por presentarte. Sonreí por primera vez esa noche. Algo así. Mi padre se puso de pie extendiendo su mano. Bueno, gracias por venir, cariño. Sé que estás ocupada. Mientras le abrazaba para despedirme, le susurré al oído: pon la televisión mañana a las 10 de la mañana en la 1. Él se echó hacia atrás, desconcertado. ¿Por qué? Solo confía en mí. Hice mi ronda abrazando a primos y parientes que habían pasado la noche tratándome como a una niña bien intencionada pero engañada. Rebeca fue la última. Sabes que te quiero, ¿verdad?, dijo, su voz suavizada por el vino adoptando un tono fraternal. Solo me preocupa que vivas en este mundo de fantasía. Todavía hay tiempo para empezar de nuevo. Consigue una carrera de verdad. Eres lo suficientemente inteligente. Agradezco tu preocupación, respondí. Quizás podríamos almorzar la semana que viene. Podría presentarte a algunas personas de mi sector. El marketing es genial para mentes analíticas, y ya no tendrías que fingir ser una especie de espía. Lo pensaré. A la mañana siguiente estaba entre bastidores en el Auditorio Nacional, viendo al ministro de Defensa probar el micrófono. En 30 minutos, cruzaría ese escenario para recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, la tercera condecoración más alta del CNI por la Operación Mirlo. La mención sería leída en voz alta. Mi rango y posición reales anunciados por primera vez en mi carrera. Mi teléfono zumbó con mensajes que comenzaron alrededor de las 10:15 de la mañana. De mi padre, ¿eres tú? De Miguel, santo cielo, Carmen. De varios primos, estamos viendo. Oh, Dios mío. No teníamos ni idea. El mensaje de Rebeca llegó a las 10:47 de la mañana, justo después de que terminaran de leer la mención que describía como la coronel Carmen Rojas, operando bajo el nombre en clave Mirlo. Había identificado y desmantelado con éxito una organización internacional de tráfico de personas. Rebeca, lo siento mucho. Estoy viendo la ceremonia. No tenía ni idea. Lo siento muchísimo. Apagué mi teléfono sin responder. El ministro de Defensa me estaba presentando ahora. Señoras y señores, es un gran placer presentar la Cruz al Mérito Policial a la coronel Carmen Rojas, cuyos 15 años de servicio encubierto han hecho que nuestra nación sea más segura de maneras que el pueblo español nunca conocerá por completo. Mientras cruzaba el escenario, pensé en las palabras de Rebeca de la noche anterior, sobre jugar a ser soldado, sobre mundos de fantasía, sobre madurar y conseguir un trabajo de verdad. El metal era más pesado de lo que había esperado. 3 horas después estaba de vuelta en el Hotel Ritz, cambiada con ropa de civil, almorzando en el restaurante cuando Rebeca apareció en mi mesa. Parecía haber estado llorando. ¿Puedo sentarme? Hice un gesto hacia la silla vacía. Vi toda la ceremonia, dijo, su voz apenas un susurro. El ministro de Defensa dijo que has estado realizando operaciones encubiertas durante 15 años. Que has salvado cientos de vidas. Corté mi ensalada. ¿Quieres almorzar? El salmón aquí es excelente. Carmen, por favor. Necesito que sepas lo mucho que lo siento. No tenía idea de lo que realmente hacías. Pensaste que estaba jugando a disfrazarme, dije con calma. Un trabajo de oficina glorificado. Una infancia prolongada. Ella se encogió. Me equivoqué.
Me equivoqué por completo y horriblemente. Sí, lo hiciste. ¿Pero por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué no nos corregiste? Dejé el tenedor y la miré directamente por primera vez desde que se había sentado. Porque mi trabajo lo requería. Porque las personas a las que estaba siguiendo no podían saber quién era realmente. Porque mantener una identidad de tapadera aburrida y poco notable mantenía mi operación segura y me mantenía viva. Todas esas veces que nos burlamos de ti por ser solo una analista de inteligencia. Soy una analista de inteligencia. Esa parte era cierta. Analizo inteligencia mientras cuelgo boca abajo en un almacén en Ceuta, o hacinada en un contenedor de envío en Hamburgo, o sentada frente a traficantes de armas en Damasco. Cogí mi vaso de agua. El trabajo de oficina era solo lo que ustedes veían. Rebeca me miró como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Has estado en todos esos lugares? Y en unos 40 más de los que no has oído hablar. El novio que te dejó, el compromiso que terminó. Él era del SVR, inteligencia rusa. Pasé 6 meses construyendo un caso contra toda su red mientras él pensaba que yo era solo otra oficial militar solitaria buscando amor. Se cubrió la boca con la mano. Oh Dios mío, Carmen, hemos sido tan horribles contigo. Sí, asentí. Lo habéis sido. Pero nunca dijiste nada. Nunca te defendiste. ¿Qué sentido habría tenido? Ya habíais decidido quién era y sinceramente me sirvió. Cuanto más aburrida y poco notable me creíais, más seguro se volvía mi trabajo real. Rebeca estaba llorando ahora. ¿Podéis perdonarnos alguna vez? ¿Puedes perdonarme? Consideré la pregunta mientras terminaba mi ensalada. 23 años de desestimación, condescendencia y crueldad casual. 2 décadas de reuniones familiares donde me trataron como la hija decepcionante, la que nunca había sabido cómo ser una persona real. No lo sé, dije finalmente. Honestamente, no lo sé. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Hice una señal para que me trajeran la cuenta. Puedes empezar por entender que todo lo que creía saber sobre mi vida estaba equivocado. Cada suposición, cada juicio, cada consejo sobre cómo debería vivir de manera diferente. Todo se basó en una mentira que os dijisteis a vosotros mismos porque era más fácil que considerar que podría ser buena en algo que importaba. Fuimos idiotas. Fuisteis peores que idiotas. Fuisteis crueles. Me levanté dejando dinero en la mesa. Pero ese es vuestro problema que resolver, no el mío. Mientras caminaba hacia la salida, Rebeca me llamó. ¿A dónde vas ahora? Me volví una última vez. Vuelvo al trabajo. Tengo una reunión con el director mañana. Sobre una nueva asignación, algo en Europa del Este probablemente. Ya sabes, seguir jugando a fingir en mi pequeño mundo de fantasía. La expresión de su rostro valió 15 años de paciencia. 2 semanas después estaba en una habitación de hotel en Praga, leyendo comunicaciones encriptadas y planificando una operación que eventualmente llevaría al arresto de uno de los cibercriminales más buscados de Europa cuando sonó mi teléfono. Era mi padre. Tu madre quiere saber si vendrás a casa por Navidad, dijo. Miré por la ventana la ciudad nevada. No estoy segura de dónde estaré en diciembre. Rebeca ha estado en terapia, dijo en voz baja. Está lidiando con algunas cosas sobre cómo te trató. Bien. Debería lidiar con eso. Ella te quiere, Carmen. Todos te queremos. Simplemente nunca os molestasteis en conocerme realmente. Hubo un largo silencio. Finalmente dijo, ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonar a un viejo por ser un tonto? Cerré los ojos pensando en todas las cenas donde me había sentado en silencio mientras mi familia diseccionaba mis elecciones, todos los días festivos donde había sido la historia de advertencia. Todos los años en que me trataron como a una niña jugando a ser soldado en lugar de una mujer que servía a su país de maneras que ellos no podían imaginar. Quizás, dije, pero llevará tiempo y comienza con respeto. Lo tienes, dijo inmediatamente. Siempre lo has tenido. Siento haber tardado tanto en demostrarlo. Después de colgar, me senté en la oscura habitación del hotel durante mucho tiempo, pensando en el peso de los secretos y el coste de la verdad.
Durante 15 años, había dejado que mi familia creyera una mentira sobre quién era porque servía a un propósito mayor. Pero en algún momento su desestimación se había convertido en una herida que nunca terminó de sanar. La medalla descansaba en mi joyero en casa, pesada de un significado que solo ahora empezaban a entender. Pero la verdadera victoria no estaba en su reconocimiento de mis logros. Estaba en el momento en que había elegido dejar de preocuparme por si los reconocían o no. Al final, la venganza más poderosa no es demostrar que la gente está equivocada sobre ti. Es construir una vida tan significativa que sus opiniones se vuelven irrelevantes.